Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G. y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda. Relatos de militares. Cristian era un militar que se podría decir realmente era bastante joven y se había alistado al ejército, ya que en su familia su padre los había abandonado desde que él era muy pequeño y su madre era una persona alcohólica y adicta a ciertas sustancias. Entonces un día llegaron haciendo una promoción en su barrio para reclutar futuros militares. Fue así que Cristian vio la oportunidad, quien era hijo único y no quería realmente lidiar más con los problemas de su madre. Y así optó por ingresar al ejército, incluso cuando él era algo que realmente no tenía la vocación de hacerlo. Sin embargo, se le hacía una forma de salir de aquella vida. Entonces se unió y para su sorpresa fue algo que sí le gustó, aunque la vida de un militar llega a ser complicada por la rutina tan estricta y rígida que muchas personas no logran soportar, pues es algo que no es para personas débiles. Así Cristian solo tomaba el curso de entrenamientos, manejo de uso de armas, etc. y otras ciertas actividades que se podría decir son simples, entre comillas, en un inicio. Posteriormente, ya perteneciente a la milicia y siendo todo un soldado, se le envió a su primera misión a Cristian, la cual sería instalar una base en la Sierra de Oaxaca. Y te contextualizo un poco por si no eres de México. El estado de Oaxaca es un estado muy húmedo, muy extenso y el epicentro de la brujería y santería y satanismo de todo México. Es una tierra en la cual se cree mucho en aquellos temas y al igual se practica de una manera incluso se podría decir un tanto habitual por un gran número de creyentes en esos temas oscuros. Así Cristian era enviado a esa primera misión. Se encontraba algo nervioso, pues no quería fallar ni demostrar debilidad. Sin embargo, él ya estaba advertido por los militares con mayor experiencia que esas misiones en la sierra eran muy complicadas e incluso muchas personas habían desertado del ejército en esas primeras misiones, pues te privaban de cualquier comodidad a la cual uno se encontraba acostumbrado, como energía eléctrica, agua caliente e incluso un lugar cómodo para dormir. Era una verdadera travesía de aguante y resistencia al extremo, que incluso tardaban bastante las provisiones por parte del ejército en llegar y que se veían en la necesidad e incluso de cazar para tener que comer. Así Cristian se encontraba con la adrenalina a tope, pues no quería fallar, así que los enlistaron a varios novatos y a varios soldados experimentados para llevar aquella misión, pues se mencionaba y se tenían sospechas que en esa área donde los enviarían había laboratorios y plantíos clandestinos, al igual ciertos grupos delictivos operando. Así que al llegar aquel grupo armaba el campamento, se ponían varias fogatas, se ponía a hervir café, se iban asignando tareas a cada recluta. Para Cristian, una de sus tantas tareas era la de reconocimiento, y esa tarea consistía en dar rondines extensos fuera de ese campamento, y parece una tarea simple, sin embargo era sumamente ardua, pues tenían que salir por horas y horas caminando entre lodo, maleza, con la incertidumbre de que pudiera pasar algo peligroso en cualquier momento. Cristian se encontraba totalmente harto de esa tarea y sobre todo cansado. Sería ya el sexto día cuando el grupo de reconocimiento de Cristian encontró una choza. Misma choza parecía abandonada totalmente. Se encontraba a la mitad de la nada. Aquellos hombres tocaron y tocaron la puerta, pero nadie respondió. Entonces optaron por entrar y vieron que era un lugar totalmente abandonado. Aparentemente, ya por años, aquellos militares buscaban café, licor, cigarros, cosas que ya escaseaban o eran nulas en el campamento. Sin embargo, esa vieja choza no tenía nada de valor, pero a su vez, dentro de esa choza, los militares se sentían incómodos, pues sentían que había algo oscuro que no les quería ahí. Sin embargo, también creían que era sugestión, pues en ese lugar había muchas cosas muy extrañas, como figuras de ídolos que ellos no identificaban, muchas velas de colores ya derretidas y polvorientas, cráneos desde aves, perros, tejones,
ratas, etc., un sinfín de animales. Sin embargo, un militar, amigo de Cristian de nombre Miguel, vio un medallón. No parecía ser fino ni de ningún material precioso, pero había algo en ese medallón que le estaba llamando la atención. Así que Miguel lo conservó como un tipo de recuerdo para él, y así regresaron posteriormente al campamento. Esa misión era una pesadilla para todos los novatos, pues los mosquitos eran implacables. Escaseaba todo, desde la comida, todos los insumos. Incluso se supo que uno de los novatos ya había desertado al no aguantar aquel riguroso régimen. Así esa noche todos ingresaban a sus respectivos campamentos ya para dormir, cuando ya era bastante tarde y un soldado vio que Miguel, mismo soldado que fue quien tomó el medallón, se encontraba flotando a casi 1 metro de sus aposentos dentro de aquella tienda. Uno de los militares abrió los ojos y solo observó a Miguel suspendido en el aire. Aquel militar solo se quedó privado por el miedo por 1 minuto y sin hacer ruido, pues le daba miedo que Miguel fuera un demonio o algo así, pues aquel militar que observaba a Miguel sostenido en el aire sí era muy creyente de todo lo paranormal. Así que aquel militar solo muy despacito jalaba la cobija de un compañero que estaba a un lado de él. Y aquel compañero con bastante sueño solo le decía que no molestara, que ya era muy noche, cuando solo le siguió insistiendo hasta que el otro militar también despertaba y al igual veía a Miguel flotando. Y solo su compañero, quien le despertó, le hacía la señal que guardara silencio con el dedo en la boca. Así aquellos militares, ya con bastante miedo, solo estaban expectantes con aquello aterrador que le estuviera pasando a Miguel. Así que el otro militar también decidió despertar a su compañero de a un lado para que presenciara aquel suceso paranormal. Pues si ellos contaban tan sorprendente suceso, de seguro nadie les iba a creer. Así que trataba de despertar a un tercer testigo, a otro compañero, y aquel otro militar a quien despertaban era Cristian. Cuando lo estaban tratando de despertar, Cristian solo decía que quería que lo dejaran dormir y su compañero solo le decía: mira Cristian, tienes que ver esto. Cristian solo vio a Miguel flotando y acto seguido, Cristian solo emitió un fuerte grito de terror y salía corriendo de la tienda. Así, también aquellos otros 2 militares que también eran testigos de aquel tenebroso evento. Así otros militares, casi la mayoría, sin saber realmente qué estaba sucediendo, al escuchar el grito y al ver que sus compañeros salían corriendo, también ellos lo hacían, salían corriendo, pues fue casi por inercia automática. Y al estar en el ejército, cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, cuando ya estaban afuera, todos preguntaban que qué había ocurrido, que por qué habían salido corriendo. Y Cristian decía sumamente aterrado que Miguel estaba flotando dentro de esa tienda. Todos los militares reían y le decían que había tenido una tonta pesadilla, cuando los otros 2 militares que habían presenciado aquel evento mencionaban que no, que era totalmente real y que Miguel había estado flotando dentro de esa tienda. Miguel, quien se encontraba ahí, ya despierto, solo se agarraba la cabeza y decía que no sabía qué había pasado, solo que despertó mareado con un enorme chichón en la cabeza. Así los otros 2 militares contaban la historia tal cual había ocurrido. Miguel solo decía que había tenido un extraño sueño sobre alguien que ya había vivido ahí con anterioridad, que era alguien que fue muy malo, pero que por el golpe no recordaba bien aquella pesadilla. Así todos decían que esos 4 soldados solo estaban jugando una broma nada graciosa, pues ya todos se encontraban cansados y ya querían dormir. A su vez, el resto de militares decían no creer en esa historia, pero a su vez nadie quería dormir a un lado de Miguel aquella noche. Posterior, pasando el tiempo, esa noche transcurría sin ninguna incidencia, y así al día siguiente hacían las tareas que se les asignaban. De igual manera salía aquel mismo grupo para hacer tareas de reconocimiento del lugar, dicho grupo que había encontrado la choza con anterioridad, pero ahora su destino sería en el sur.
Al ya haber caminado aproximadamente por más de 4 horas entre fangosos y cansados caminos, cargando esas pesadas mochilas, aquellos rifles encontraban un grupo de 4 personas, parecían de alguna comunidad autóctona o indígena, y aquellos militares preguntaban si habían visto algún grupo delictivo en la zona, o laboratorios clandestinos, o algún indicio de que algo estuviera ocurriendo ahí. Cuando aquel grupo de personas no hablaban español y respondían algún tipo de idioma o dialecto que los militares no comprendían a excepción de uno, quien era Miguel, quien respondía y hablaba a la perfección aquel lenguaje. Sus compañeros solo se quedaban asombrados y le preguntaban que qué le habían dicho. Y Miguel les decía que ellos también habían escuchado, que por qué le preguntaban. Y Cristian le decía a Miguel que ese era un lenguaje que ninguno de los otros militares presentes comprendían, que por esa razón le estaban preguntando. Y Miguel decía que de qué hablaban, si hablaban español aquellas personas. Los otros militares con bastante insistencia le decían que no, que él había hablado otro dialecto con bastante fluidez. Y Cristian le decía a Miguel que algo muy extraño y perturbador estaba ocurriendo con él. Así Miguel decía que aquellos hombres le habían dicho que habían salido a cazar y que hace 2 días vieron unas huellas de personas y de burros que seguían un camino. Así ese día solo regresaban nuevamente al campamento, totalmente agotados, totalmente exhaustos. Esa noche, nuevamente al estar dentro de aquella tienda, otro militar diferente a quienes vieron a Miguel flotando por primera vez, otros también lo volvían a ver. Fueron 5 militares quienes lo vieron, pero a diferencia de la primera ocasión, ellos optaron por salir sigilosos con aquella bolsa de dormir y optaron por dormir fuera del campamento. Así al día siguiente, mientras desayunaban, mencionaron haber visto también flotar a Miguel. Al igual se corría la voz de que Miguel podía hablar lenguas, y Miguel escuchó que unos militares estaban murmurando y decían que él era satánico, que el diablo lo poseía, entre otras cosas. Cuando Miguel, muy afligido y asustado, pensaba en por qué le pudieron estar sucediendo esas cosas extrañas, cuando recordó que tomó aquel medallón de aquel tétrico lugar y solo sacó aquel medallón de su mochila y caminó varios metros de su campamento y arrojó aquel medallón y solo se ponía a rezar. Pero cuando trataba de rezar había pensamientos turbios de él que ardía en una hoguera, de él que estaba acabando con la vida de algún infante, mismas imágenes que interrumpían sus rezos y no le dejaban continuar. Entonces aquel día todo transcurría de la manera más habitual posible. Esa noche todos los militares se encontraban cenando, y no era una cena que estuvieran disfrutando, pues solo era arroz cocido, bastante insípido, sin café, solo con agua, pues las reservas de alimentos ya eran sumamente escasas. La mente de los militares era solo de cansancio y molestias, con bastante apatía por parte de todos. Nadie estaba disfrutando aquel momento. Cuando Miguel mencionó que esa no era la comida que él merecía un festín con carne y licor, alguien de su categoría. Cuando un militar le decía que por qué no cazaba algún animal mañana para que todos pudieran comer carne y así él pudiera comer su festín. En eso Miguel se paraba enfrente de la fogata y decía con una voz que no era la de él: Yo no necesito cazar, pues el poder que tengo es inimaginable. Ustedes solo son insectos, mi señor. Nasajú me enseñó el camino del poder y se los mostraré. Así solo Miguel levantó las manos y decía algunas palabras que nadie comprendía, cuando en cuestión de segundos muchas aves comenzaron a impactar en los árboles y caían muertas. A su vez salían grandes serpientes que llegaban arrastrándose y solas se metían a la fogata, muriendo voluntariamente por el fuego de aquella fogata. Cuando Miguel tomaba una de esas grandes víboras y comenzaba a comer el pedazo crudo de aquel animal y decía: Coman, que ahora hay mucha carne para todos, gracias a Queen Shaú. Así aquellos militares, al ver eso, solo corrieron despavoridos para todas direcciones entre la maleza. Todo aquel batallón ya se encontraba aterrorizado y pedían que Miguel se fuera del lugar, pues ya no podían estar en paz en ese lugar.
Incluso el capitán del batallón, quien siempre había sido muy objetivo, pero al presenciar eso aquella noche, el capitán también se encontraba invadido por el miedo. Cuando poco a poco fueron regresando al campamento, Miguel se encontraba llorando con la boca llena de sangre de aquella víbora que había devorado, y sumamente triste decía que algo siniestro había logrado ingresar en él, y era algo que se le había pegado en aquel lugar. Así su capitán le decía que todo el batallón ya estaba muy asustado y que al día siguiente llegaría un camión con provisiones y que él se regresaría, pues que realmente no era un mal soldado y que haría un reporte en el cual justificaría que había tenido una fuerte alergia por algo que inventaría y que había enfermado muy mal casi toda la estancia sin que le perjudicara en su expediente militar. Y Miguel mencionaba que no, porque de seguro se regresaría con la presencia que le estaba aquejando y que tal vez en aquella comunidad a la cual pertenecían aquellos cazadores que se encontró días previos, que tal vez ellos sabrían cómo podrían ayudarle y que tal vez esa sería su única salvación, y le pedía permiso a su capitán de visitar aquella comunidad. Y su capitán le daba el permiso al ver la desesperación de Miguel. Y ahí se encontraba Cristian, quien también le pedía permiso a su capitán de acompañarle, pues Miguel era su amigo y de seguro nadie más iba a querer acompañarle. El capitán autorizó esa misión y esa noche Miguel dormía apartado de todos. A la mañana siguiente, muy temprano, aún estaba oscuro el cielo y Miguel y Cristian partían en búsqueda de una respuesta en aquella comunidad. Así caminaron por horas y horas hasta que por fin localizaron aquel sitio, aquella comunidad. En un inicio Miguel llegó hablando aquel idioma o dialecto con los pobladores a la perfección y preguntaba por la persona que tenía el mayor rango, la mayor jerarquía de esa comunidad. Y así llegó un señor, y cuando Miguel quería hablar con aquel señor, de la nada dejó de tener esa habilidad de hablar aquel dialecto, pues la presencia que lo aquejaba no quería que se pudiera comunicar con aquel hombre. Sin embargo, aquel jefe de la comunidad le llamó a un joven el cual hablaba aquel dialecto, al igual un castellano a la perfección, y Miguel le contó todo desde el medallón, la choza, todos los sucesos de los cuales había sido víctima, y aquel jefe de aquella comunidad le decía que era Tindo, que era un poblador que vivió ahí ya hace mucho tiempo, que Tindo, que así se llamaba, y que llevó mucho mal a la población, y que aún se tenía prohibido hablar de él en aquella comunidad, pues que Tindo había adorado a escondidas al señor obscuro, a Quina Shahu, y esa entidad maligna le dio un poder inimaginable, pero que ese poder no era gratuito, que aquella entidad le pedía vidas de inocentes, que en un inicio él se decía ser un chamán de magia blanca, y que sus dotes parecían milagrosos, pues curaba al más enfermo, llevaba comida abundante para toda la comunidad. Casi en aquellos años se le tenía como todo un santo, pero ocasionalmente fueron desapareciendo muchachas e infantes y se encontraban animales muertos. Así que un día encontraron a Tindo haciendo un ritual a Quina Shahu con una jovencita, casi una niña, que estaba a punto de ser sacrificada por aquel chamán de poder oscuro. Y aquel jefe de la comunidad mencionaba que su abuelo, quien también había sido un chamán de magia blanca, le enfrentó por días, y después de esa intensa batalla de magia, su abuelo había ganado, pues aquel hombre malvado conservó su vida, pero perdió toda su magia, que fue retenida en un medallón, el cual logró robar y huir, aunque incluso teniendo ese medallón no podía liberar de regreso su magia negra, y que su abuelo al final de aquel enfrentamiento perdió sus ojos, pero logró conservar su magia blanca. Aquel militar desesperado pedía que le ayudaran a deshacerse de aquella entidad que le estaba aquejando, y así el jefe de aquella comunidad llamaba a los 3 chamanes de aquel pueblo, y aquellos chamanes veían al joven militar. Mencionaban que sin duda alguna aquel joven era víctima de Tindo, pero que ahora Tindo ya no solo era una presencia oscura que había trascendido para ser un demonio,
pero que afortunadamente aún todavía se podía contener, pues aún no había logrado perpetrar en su totalidad a aquel joven, y que podrían intentar hacer un ritual, el cual no sería nada sencillo, que sería cansado, y que eso no aseguraba que le pudieran sacar a aquella entidad oscura, incluso que podría morir, pero que necesitaban el medallón para poder contener nuevamente a aquella entidad negativa. Y Miguel solo se lamentaba, pues mencionaba que había tirado aquel medallón, y Christian le indicaba que dónde lo había tirado, que él trataría de ir lo más rápido posible en su búsqueda. Así Miguel le daba indicaciones aproximadamente dónde podría haber tirado de aquel objeto, y así Christian partía en su búsqueda rápidamente. A su vez, alistaban a Miguel para aquel ritual. Lo metían en una choza, lo bañaban de hierbas, lo amarraban de las manos y de los pies. Comenzaban con rezos y cantos, y Miguel solo se retorcía en el suelo, lanzaba alaridos. Aquellos chamanes solo continuaban cantando y bailando, a su vez rezando, y tratando de debilitar a aquella entidad para, cuando tuvieran el medallón, así por fin poder contenerlo y encerrarlo por toda una eternidad. Así Christian llegaba exhausto por fin al lugar de las indicaciones, y ya tendría aproximadamente unos 40 minutos buscando, cuando logró encontrar entre unas raíces de un gran árbol aquel medallón, así que solo lo envolvió en un trapo y regresaba a un trote constante. Así aquellos chamanes ya estaban exhaustos y aquella presencia no se debilitaba en lo absoluto. Sin embargo, se estaba volviendo más fuerte. Quien sí se debilitaba era Miguel. Aquella choza se comenzó a plagar excesivamente de moscas, y los chamanes creían que ya era un trabajo inútil, pues esa entidad era bastante fuerte, era sumamente fuerte para ellos. Cuando llegaba Christian totalmente exhausto y sin aliento alguno, y les daba aquel medallón, así con ese medallón trataban de aprisionar nuevamente a aquella entidad sin tener éxito, y nuevamente el cuerpo de Miguel se encontraba flotando una vez más, pero esta ocasión se encontraba retorciéndose en el aire dentro de aquella choza. Era algo que incluso aterraba a los chamanes, pues con tanta experiencia nunca habían visto algo tan aterrador. Incluso uno de los chamanes salió corriendo y solo se quedaba llorando afuera de aquella choza cuando se escuchaba una voz de alguien que se encontraba ahí. Mencionan que era la voz del chamán que ya había muerto por vejez, aquel mismo chamán que le encerró en aquella primera ocasión, y que parecía volver de su muerte para terminar aquella tarea, y que sus rezos parecían hacer efecto, y que nuevamente, después de mucho trabajo, lograban apresar a aquella entidad nuevamente en aquel medallón que se encontraba ardiendo, aquella pieza metálica. Así pasaban esa noche Miguel y Christian en esa comunidad, pues ninguno se encontraba en situación para regresar, y aparentemente todo ya se había solucionado para fortuna de Miguel, y aquellos militares regresaron al día siguiente y ya no ocurría nada extraño en lo sucesivo de aquel campamento. Miguel, muy agradecido con aquellas personas, se había despedido, prometiendo que algún día regresaría. Aquella comunidad ahora sigue resguardando aquel medallón, tratando de contener aquel mal para que nunca más vuelva a salir. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.